Hola, en este video vamos a continuar con clases asociadas y en particular vamos a ver la implementación de la consulta clon en profundidad. Retomamos el ejemplo alien y nave espacial. Como vimos antes, la clase alien tiene un atributo de instancia de clase nave espacial. Alien y nave espacial entonces están asociadas. Como en el video anterior, la clase alien tiene dos constructores, uno con 3 parámetros y otro con 4 parámetros. La única diferencia entre ellos es que el de 3 parámetros inicializa el atributo de instancia vidas con el atributo de clase max vidas y el constructor con 4 parámetros inicializa el atributo de instancia vidas con otro parámetro. Ambos constructores reciben como parámetro a un objeto de clase nave espacial. La consulta obtener nave retorna una referencia a un objeto de clase nave espacial. Repasemos brevemente las dos consultas clon que vimos en el video pasado. La implementación del método clon en la clase nave espacial retorna un nuevo objeto de clase nave espacial con el mismo estado interno que el objeto que recibió el mensaje. Esto es, supongamos que la variable n1 y n2 son de tipo nave espacial y n1 recibe el mensaje clon y supongamos que el resultado de esta consulta se almacena en la variable n2. Se crea un nuevo objeto de tipo nave espacial con el mismo estado interno que el objeto que recibió el mensaje, que en este caso es el que está ligado a la variable n1. El resultado retornado por la consulta clon se almacena en la variable n2. La clase alien tiene un atributo de clase nave espacial. El diseñador debe indicarnos si el método clon debe implementarse de forma superficial o en profundidad. En la implementación superficial, los parámetros reales de tipo clase del constructor van a ser las referencias a los objetos asociados al objeto que recibió el mensaje. Esto es, el objeto nuevo contendrá las referencias a los objetos asociados al objeto que recibe el mensaje. Por lo tanto, al nuevo objeto de tipo alien se le asigna la nave espacial del objeto que recibió el mensaje. Por ejemplo, supongamos que tenemos las variables A1 y A2 de tipo alien y que a la variable A2 le asignamos el resultado de mandarle el mensaje clon al objeto referenciado por la variable A1. En este caso, se crea un nuevo objeto con exactamente el mismo estado interno que el objeto que recibió el mensaje, es decir, con los mismos valores en los atributos de tipo elemental y las mismas referencias en los atributos de tipo clase. La referencia retornada por esta consulta se asigna a la variable A2. Observe que los dos alien quedan asociados a la misma nave. Cuando el diseñador de la clase alien nos indica que la consulta clon debe ser en profundidad, tenemos que implementar el método clon de la clase alien utilizando el método clon de la clase nave espacial. En este caso se crea un nuevo objeto de clase nave espacial con el mismo estado interno que la nave espacial asociada al alien que recibió el mensaje y un nuevo objeto de clase alien con la nave recién creada y el resto de los atributos de instancia de alien que recibió el mensaje. Esto es, el objeto nuevo contendrá las referencias a objetos nuevos creados con la consulta clon implementada en la clase de los objetos asociados al objeto que recibe el mensaje. Por ejemplo, supongamos que tenemos las variables A1 y A2 de tipo alien y que a la variable A2 le asignamos el resultado de mandarle el mensaje clon al objeto referenciado a la variable A1. En este caso, primero se crea un objeto nuevo de tipo nave espacial con exactamente el mismo estado interno que el objeto ligado al atributo de instancia nave del objeto que recibió el mensaje. Luego se crea un nuevo objeto de tipo alien con los mismos valores en los atributos de instancia de tipo elemental que el alien que recibió el mensaje, asociada a la nave que recién clonamos con el clon de la clase nave espacial.
La referencia retornada por esta consulta se asigna a la variable A2. Y ahora observen que los dos aliens quedan asociados a distintas naves, pero que tienen el mismo estado interno. Retomemos una vez más la ejecución de la clase videojuego que hemos usado en el video anterior como tester. Supongamos que ya se han creado el objeto de clase nave espacial y se ligó a la variable N1, el objeto de clase alien que se ligó a la variable A1 y que ya se ha declarado la variable A2 de tipo alien. El objeto ligado a la variable A1 recibe el mensaje clon. Luego el control pasa al método clon implementado en la clase alien. Cuando se inicia la ejecución del método clon, se reserva espacio en memoria para las dos variables locales, n de tipo nave espacial y a de tipo alien. Esta instrucción de aquí provoca la ejecución de la consulta clon de la clase nave espacial. El control pasa al método clon de la clase nave espacial. Cuando se inicia la ejecución del método clon de la clase nave espacial, se reserva espacio en memoria para la variable local n2 de tipo nave espacial. Esta instrucción de aquí provoca la ejecución del constructor de la nave espacial con los atributos de instancia de la nave que recibió el mensaje como parámetros reales. En este caso es la nave del alien que originalmente había recibido el mensaje clon. El control pasa entonces al constructor de la clase nave espacial. El constructor crea un objeto de tipo nave espacial e inicializa los valores de los atributos de instancia con los valores de los parámetros formales. Como siempre, a los parámetros formales se le asignaron en el momento de iniciarse la ejecución del constructor los valores de los parámetros reales. Observen que en el caso del método clon, los parámetros reales son los atributos de instancia, velocidad y combustible del objeto que recibió el mensaje. Ahora el control vuelve al método clon de la clase nave espacial. La referencia del objeto nave espacial recién creado se asigna a la variable local N2. Luego se retorna esta referencia como resultado de la invocación a la consulta clon. El control regresa al método clon de la clase alien. El espacio en memoria para la variable local N2 se libera. La referencia al objeto nave espacial recién construido se asigna a la variable n. Esta instrucción de aquí provoca la ejecución del constructor de la clase alien que tiene 4 parámetros. El control pasa al constructor de 4 parámetros de la clase alien. El constructor crea un objeto de tipo alien e inicializa los valores de los atributos de instancia con los valores de los parámetros formales. Como siempre, a los parámetros formales se le asignaron, en el momento de iniciarse la ejecución del constructor, los valores de los parámetros reales. Observen que en el caso del método clon, los parámetros reales son los atributos de instancia, vidas, antenas y manos del objeto que recibió el mensaje, y como es un clon en profundidad, se le va a asociar la nave recientemente clonada del atributo de instancia nave. Observen que en particular el atributo de instancia nave del objeto recién creado hará referencia a una nueva nave que resulta de clonar la nave del alien que recibió el mensaje. Luego el control regresa al método clon y se le asigna a la variable local a la referencia al objeto. Luego se retorna la referencia del objeto alien recientemente creado. El control vuelve a la clase videojuego, liberando el espacio en memoria que se había reservado para las variables locales n y a. El valor retornado por la consulta clon es almacenado en la variable a2. Observen que los dos aliens tienen los mismos valores en los atributos de instancias de tipo elemental, pero como el clon es en profundidad,
están asociados a dos naves distintas, pero con el mismo estado interno. Ahora bien, resumiendo un poco todo, la diferencia entre el clon superficial y el clon en profundidad solo está en cómo se trabaja con los atributos de instancia de tipo clase. Es decir, con los atributos de instancia que tienen asociado un objeto. Lo mismo sucede con el equals y con el copy. En este ejemplo, la diferencia está en cómo se trata al atributo de instancia nave. Cuando el clon es superficial, se crea un objeto nuevo de tipo alien con el constructor de la clase alien, pasando por parámetro el atributo de instancia nave del objeto que recibe el mensaje. Cuando termina la ejecución del clon, ambos aliens terminan haciendo referencia a la misma nave. Ahora, cuando el clon es en profundidad, se usa la consulta clon de la clase asociada. Esto es, en este caso en particular, la implementación del clon de la clase alien usa al clon de la clase nave espacial. Cuando la ejecución de la consulta clon termina, los aliens terminan haciendo referencia a distintas naves, pero esas naves tienen el mismo estado interno, porque una de las naves es el resultado de clonar la otra.